Bueno, pues vamos a empezar con el primer problema de la primera sesión de tardes de coding, el problema A, Random Events. Básicamente aquí en este problema, pues con un cierto número de casos se dan varios experimentos para algunos arreglos que se nos dan y tenemos que buscar la probabilidad de que estos queden ordenados. En los datos que nos pasan, pues primero está el número de casos, luego está N y M, que son la longitud del arreglo y el número de experimentos que va a hacer en cada uno de estos arreglos, el arreglo mismo, y después dos valores R sub I y P sub I. R sub I es un rango de números que se va a ordenar en este arreglo y P sub I es la probabilidad de que queden ordenados. Entonces, para explicarlo mejor, vamos a tomar en cuenta uno de los ejemplos que nos pone acá. Vamos a tomar estos valores de aquí, el segundo experimento de los 4 casos, donde nos dice que es un arreglo de longitud 5 con los números 4, 2, 1, 3 y 5. Y se van a hacer 3 experimentos, que son estos de acá. Entonces, en el primer experimento nos da un rango de 3 y con una probabilidad de que 0.8 de ser ordenado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues primero hay que notar que el 5 ya está en una posición en donde ya nos conviene, ya lo queremos, está en una posición, entonces buscamos ordenar, digamos, los 4 números antes de este. ¿Qué pasa? El rango de 3 va a ordenar estos 3 números, pero este se va a quedar en un lugar donde no le corresponde. Entonces, a pesar de la probabilidad tan alta que tiene, pues no nos sirve, por lo que no lo vamos a tomar en cuenta. En el segundo experimento, toma en cuenta un rango de 4 números, por lo que ordenaría estos 4 de aquí. Y sí nos sirve, ya que si lo ordenamos, pues tendríamos el arreglo como lo queremos. Entonces, este sí lo tomamos en cuenta. Y en el último experimento, un rango de 5. Bueno, pues el 5 ya está en su lugar, entonces nos asegura que va a estar ordenado. Y la probabilidad es de 0.3. Entonces, aquí básicamente es un juego de probabilidades. En el segundo experimento tenemos la probabilidad de que sea ordenado de 0.6. Entonces la probabilidad de que no quede ordenado es de 1 menos 0.6, lo cual nos daría 0.4. Al igual con el tercer experimento. Es de 0.3 la probabilidad y 1 menos 0.3, que daría 0.7, es la probabilidad de que este falle. Si hacemos un camino, digamos, para analizar esto, tenemos primero a 0.6 y en caso de que no, 0.4. Después tenemos el caso de que sí, para el tercer experimento, el caso de que no, caso de que sí y caso de que no. Entonces, si aquí falla y aquí también falla, podemos asegurar que esto pues no va a quedar ordenado. Pero si aquí falla y aquí pues es exitoso, vamos a tenerlo ordenado. Igual, si aquí es exitoso y aquí también, pues así ya nos asegura que está ordenado. Y a pesar de que aquí falle, pues si esto se cumple, ya está ordenado, ¿no? Nos asegura que va a estar ordenado, entonces también lo tomamos en cuenta. Al hacer probabilidades, estas las multiplicamos y aquí obtenemos 0.18, aquí tenemos 0.42 y aquí obtendríamos 0.12, que si se suman nos daría 0.72, que bueno, es la probabilidad de que quede ordenado del segundo ejemplo, como ya lo vimos. Aquí tan simple como también podríamos hacerlo más fácil y no tomar en cuenta esto, ya que si se cumple esto, pues ya lo tenemos ordenado, entonces sea lo que sea que pase acá, pues ya no va a afectar. Tan solo podríamos sumar el 0.6 más el 0.12 y bueno, nos daría 0.72. De una forma más matemática podríamos verlo de esta manera. Imaginemos que tenemos una variable probabilidad y le igualamos a 0. Entonces ocupamos una fórmula que sea la probabilidad es igual a la probabilidad más 1 menos dicha probabilidad por P sub I, que va a ser la probabilidad de que sea exitoso en cada experimento. Entonces, ¿por qué esta probabilidad? Bueno, esto posteriormente se va a convertir en una probabilidad de alguno de los experimentos, lo cual nos daría la probabilidad de que falle, como lo estábamos viendo acá. Si lo vemos con números, obtendríamos que esto empiece en 0 más 1 menos 0 por el P sub I del segundo experimento, que es el que nos sirve, 0.6. Entonces la probabilidad valdría 0.6. Si hacemos lo mismo para el último experimento, ahora sí la probabilidad tiene un valor 0.6 más la probabilidad de que falle el experimento pasado, que hablamos que sería 0.4, más la probabilidad de este experimento en el que estamos, 0.3. Si hacemos esto, pues obtenemos que la probabilidad es de 0.72. Y así funcionaría para cada caso. Entonces, esto nos facilitaría las cosas después de nuestro código que vamos a ver ahorita.
Primero que nada, pues esta librería simplemente es para poner la precisión de los decimales en los resultados como se nos requiere. Después t es el número de casos y aquí pues es un ciclo para correr cada uno de ellos. Estas son las variables que nos piden, número va a ser el número que nos van a pasar y a la tenemos para contar el número de elementos que no están en su lugar, que no están ordenados. Entonces, ¿por qué no ocupamos vectores? Pues simplemente no lo requerimos, no nos están diciendo que mostremos el arreglo ordenado, bueno, vectores, listas, lo que sea, no nos están pidiendo que lo mostremos, simplemente la probabilidad. Entonces, ¿para qué ocupar memoria que simplemente no necesitamos? Por eso aquí, más bien nada más pedimos el número y con un if comprobamos si el número es diferente de i más 1. Por ejemplo, aquí sería 1. Entonces, si el número que nos dan es diferente a 1, que sería el que debería estar en la primera posición, pues ya sabemos que no está en su lugar. Entonces, a lo igualamos a i más 1. ¿Por qué no haríamos a más? Más fácil, porque si vemos de este lado, 2 sí está en su lugar, entonces tomaríamos en cuenta solo 3 números que no están ordenados. Para el momento de ordenar estos tendríamos que moverlos, por lo que el 2 no se va a tomar en cuenta, solo se toman en cuenta aquellos que ya están, digamos, en la posición ya la última, por así decirlo. Entonces, así a primero sería 1, luego el 2 no lo toma en cuenta, después a sería 3 y por último a sería 4, en el ejemplo que ya vimos. La variable probabilidad, que ya dijimos, y otro ciclo while en donde se toman en cuenta los experimentos por cada arreglo. Nuestra variable r sub i y p sub i. Las pedimos y comprobamos que r sub i sea mayor o igual a. ¿Por qué? Pues como ya vimos, si es menor, en este caso que era 3, sabemos que el arreglo no va a estar ordenado, entonces no nos sirve, no lo tomamos en cuenta, solo aquellos que sean menor o mayor o igual a. Entonces, ya que corremos esto, ponemos la fórmula que ya vimos de probabilidad es más igual a 1 menos la probabilidad por p sub i. Terminando esto, ya tendríamos nuestro valor de probabilidad. Y acá solamente comparamos si a es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, hay casos que pueden resultar como estos, 1, 2, 3, 4, en donde el arreglo ya está ordenado. Entonces no necesitaríamos, digamos, ordenarlo y la probabilidad de que ya quede, pues es simplemente de 1. Entonces aquí igualaríamos, la probabilidad es igual a 1. En caso de que no lo sea, pues ya tenemos nuestro valor acá, que ya lo obtuvimos. Y finalmente, simplemente imprimimos el resultado para cada uno de estos casos. Copiamos el código y nos pasamos a Codeforces, que es el mismo problema. Lo pegamos, le damos submit. Y ya, obtenemos que fue aceptado. Esto sería todo por el primer problema de las tardes de coding de la sesión 1.